Hola, bienvenidos a Estrategias de Inversión. En esta ocasión hablamos del mercado alternativo de renta fija, una de las grandes opciones que tienen las empresas para financiarse a través de emisiones de títulos de deuda como pagarés o bonos. De todo ello hablamos con el director gerente de este mercado, del MARF, Gonzalo Gómez Retuerto. Muy buenos días, Gonzalo, ¿qué tal? Hola, buenos días, Pablo, ¿qué tal? El MARF ha ido ganando protagonismo en los últimos meses como vía de financiación alternativa, como comentábamos. ¿Cuántas empresas han emitido en él y qué balance hacéis un poco de estos últimos meses? Pues no, efectivamente, el MARF ha tenido un crecimiento muy interesante en los últimos tiempos. Este año, por ejemplo, llevamos un total emitido de 7.000 millones de euros, que ya es una cifra mayor que el total que se emitió entre enero y diciembre del año pasado, que fueron 6.358 millones. Y esto ha hecho que el saldo vivo, el total de financiación que está aportando el mercado a las empresas, se dispare y haya crecido de 3.300 millones a 4.800 y poco a fecha de septiembre, ¿no? En estos 5 años que llevamos de funcionamiento, hemos visto 71 compañías que han emitido en el MARF. Compañías de todo tipo de sectores, de todo tipo de estructuras, y de esas 71 compañías 50 han repetido, lo cual es yo creo una muy buena noticia y que muestra muy claramente la capacidad que tiene el mercado de aportar financiación a las empresas, ¿no? En esta línea, nosotros dentro de BME seguimos muy de cerca cómo es el comportamiento de los mecanismos de financiación que utilizan las empresas, y nuestro departamento de estudios hace un informe anual en el cual analiza cuáles son los porcentajes de financiación empresarial que vienen desde los mercados respecto del porcentaje de financiación empresarial que viene de las fuentes tradicionales, fundamentalmente bancaria, de las empresas no financieras del IBEX 35. Y ahí hemos visto que en los últimos 8 años, desde 2010, que es cuando se empezó a seguir estas magnitudes, el volumen ha crecido en el porcentaje de financiación empresarial respecto de la financiación bancaria, y en 2010 eran 47.000 millones superior la financiación bancaria a la financiación vía mercados, y sin embargo a cierre del año pasado esta cifra era 20.000 millones superior en el caso de los mercados respecto de las fuentes tradicionales de financiación. Esta corriente, que nosotros creemos que es estructural, de diversificación de las fuentes de financiación en las empresas, se está trasladando también desde las grandes compañías a las compañías medianas a través del MARF. Sí, habla un poco de las compañías. ¿Existe un perfil concreto de empresa emisora en el mercado alternativo de renta fija? Bueno, regulatoriamente no existe ninguna limitación. El mercado está pensado, está diseñado de manera flexible y con unos requerimientos adaptados a la realidad de las empresas tamaño mediano, de mediana capitalización. Y la práctica nos muestra que esto es así, porque al final lo que hemos visto es que estas 71 compañías tienen perfiles muy distintos. Si vemos, por ejemplo, la forma jurídica de las compañías, pues hemos tenido emisiones de sociedades anónimas, que son tradicionales, ya se venían haciendo en el mercado, pero también hemos visto compañías, sociedades limitadas, que han empezado a emitir por primera vez en los mercados, y esto no era posible hasta la reforma de la Ley de Sociedades de Capital y la puesta en marcha del MARF, ¿no? Incluso también hemos visto cooperativas que por primera vez han accedido a los mercados, ¿no? Aparte, pues por ejemplo, todos los fondos de titulización, que son un emisor habitual en los mercados de capitales. Si vemos los sectores económicos a los cuales pertenecen estas compañías, pues hemos tenido, la verdad es que ha sido muy variado en estos 5 años y representativo de la realidad económica de España, ¿no? Hemos tenido compañías pertenecientes al sector de la energía, de las renovables, hoteleras, hemos tenido compañías de ingeniería, compañías de industria pesada, compañías dedicadas al consumo, por supuesto también compañías vinculadas al sector inmobiliario. Prácticamente todos los sectores económicos de la economía del país están representados en el MARF. En cuanto al tamaño, que es otra de las cuestiones que muchas veces se pregunta, ¿cuál es el tamaño idóneo de las compañías? Pues la verdad es que aquí también ha sido muy amplio el rango, ¿no? Porque hemos visto las compañías más pequeñas que tenemos medidos por la facturación, en torno de los 10 millones de euros de facturación,
y también hemos visto muchas compañías que facturan pues, cientos de millones de euros, en algunos casos incluso miles de millones de euros, ¿no? Y por último, pues hay compañías de estas pues, que son compañías cotizadas aquí en la bolsa, así que ya eran públicas y que han entrado en el mercado de la renta fija también, además de las acciones, o compañías que son 100% privadas, que pertenecen incluso a grupos familiares y que acceden por primera vez al mercado. Habla de la financiación bancaria. ¿Qué ventajas ofrece el MARF respecto a otras fórmulas de financiación? Sí, bueno, pues de nuestras conversaciones con todas estas compañías, en la preparación de las operaciones, yo creo que casi todas, en primer lugar, destacan que es una nueva alternativa para la financiación. Abre un nuevo acceso a una nueva financiación, al margen de las fuentes tradicionales, ¿no? E incluso en algunos casos con la entrada de inversores internacionales, aparte de inversores españoles, ¿no? Con lo cual se abren las compañías a un nuevo grupo inversor, potencial inversor. En cuanto también, si vemos un poco los requisitos que exige el mercado para la emisión y para la incorporación en el MARF, pues son, como decía, flexibles y adaptados al tamaño de las compañías medianas, y por tanto muchas veces estas compañías que pueden ser privadas, pueden ser compañías que no han estado en los mercados hasta su salida al MARF, ven su acceso al mercado como una primera toma de contacto, como un primer aterrizaje suave, como empezar a hablar con terceros, con inversores y empezar a tomar la temperatura de los mercados de capitales de cara a hacer potenciales operaciones a futuro, ¿no? Operaciones adicionales. Luego, la estructura financiera de los productos que se emiten son productos que no tienen pagos intermedios, o sea, no, a diferencia de los préstamos tradicionales, suelen ser por amortizaciones al vencimiento en su totalidad, y por tanto pues no exigen disponer de cash flows intermedios durante la vida del producto, y liberan ese cash flow que se puede dedicar a inversiones, ¿no? Y esto es algo que las compañías también valoran muy positivamente. Son emisiones a tipo fijo en muchos casos, por lo tanto bueno, pues se sabe de antemano cuál es el tipo de interés de la financiación que se va a tener durante todo el plazo de la emisión, ¿no? Y por último, pues yo creo que los mercados de capitales en general se identifican con valores a vencimiento a mayor plazo, con mayor vencimiento. Y en este sentido pues hemos visto emisiones corporativas empresariales con plazos máximos de hasta 12 años, y en emisiones de bonos de proyecto ligados a proyectos específicos de infraestructuras se ha llegado hasta los 30 años. Esto no quita que el mercado ofrezca toda la variedad de vencimientos, y tenemos desde productos a muy corto plazo, pagares de empresa con plazos mínimos de 3 días hasta 2 años, o incluso, como digo, bonos con vencimientos a 5, 7 o más plazo. En los últimos meses también hemos visto que algunas empresas emisoras son empresas portuguesas. ¿Esperan nuevas operaciones del país vecino? Sí, hemos tenido efectivamente 4 compañías portuguesas que han traído a cotizar sus emisiones al MARF. Son Grupo Sugal, José de Melo Saude, Mota-Engil y EFACEC. Bueno, Portugal lo ha estado haciendo muy bien en los últimos años a nivel macroeconómico, y el país se ha comportado muy bien, y ahí estamos viendo también en Portugal un movimiento similar al que se inició en España, de diversificación de fuentes de financiación, y cómo las compañías cada vez van buscando nuevas alternativas para su financiación. En este sentido, las compañías que acceden al MARF lo que buscan es, como decía, ampliar su base inversora y acceder a un mayor número de potenciales financiadores, ¿no? Y las compañías portuguesas que llegan al MARF, pues lo que tratan es de encontrar inversores españoles que complementen la demanda potencial de Portugal, ¿no? Por ejemplo, en el último bono de FACEC vimos como el 36% de la demanda en la colocación correspondía a inversores portugueses y el 64% correspondía a inversores españoles o de otras nacionalidades. Por tanto, yo creo que sí, que es una buena fuente de financiación para las compañías portuguesas, es una buena alternativa, y previsiblemente pues veremos nuevas compañías que traerán emisiones al MARF. Desde el punto de vista del inversor, ¿cuáles son los atractivos en este tipo de emisiones? ¿Qué rentabilidades se están ofreciendo? Supongo que serán muy variadas, pero, sí, efectivamente, claro. Pero sí. Un poco, ¿cuál es el atractivo que tiene? Es amplio. Bueno, yo creo que el atractivo fundamental
para los inversores profesionales que acceden a estas emisiones que cotizan en el MARF, en primer lugar es también la diversificación. A través del MARF ellos pueden invertir en compañías o en sectores económicos que, de no existir el mercado, no podrían hacerlo, porque muchas de estas compañías son privadas y no tienen otro tipo de activos en mercado que sean susceptibles de ser adquiridos por los inversores, ¿no? Pues yo creo que eso es un plus que valoran los inversores a la hora de decidirse por invertir en el MARF, ¿no? En cuanto a las rentabilidades que proporcionan los instrumentos, pues aquí hay que ser muy cauteloso, efectivamente, porque son muy amplias las horquillas y son muy variadas, ¿no? Y básicamente, a la hora de dar una indicación, pues hay que tener en cuenta dos factores: el riesgo de la emisión, el riesgo crediticio, el perfil crediticio de la compañía, que básicamente va a depender de su actividad económica, el sector y de cómo vayan sus negocios, y luego el plazo de la emisión, que, como también hemos comentado, pues puede ser muy amplio y puede ser de muy corto a muy largo plazo, ¿no? En general, ¿qué podemos decir? Pues que en productos a corto plazo, en pagares de empresa, hemos visto tipos de interés de emisión, coste de financiación para el emisor o rentabilidad desde el punto de vista del inversor, que van desde el 0,10% hasta el 2%, más o menos, ¿eh? Y en el caso de los bonos a medio y largo plazo, como el plazo es mayor, pues los tipos de interés han ido en el entorno desde el 2,5% como mínimo hasta el 7,5%, pero siempre teniendo en cuenta la heterogeneidad que hay en cuanto a las compañías emisoras y los plazos a los que emiten. Y ya por último, ¿cuáles son las previsiones que tenéis desde BME para lo que queda de año en este mercado? Bueno, pues como después de todo lo que estamos hablando, como te puedes imaginar, son positivas, ¿no? Y creemos que el cierre del año va a continuar esta tendencia que hemos visto en los 3 primeros trimestres, ¿no? Más o menos, bueno, tampoco podemos hacer un cálculo exacto, ¿no? Y una previsión exacta de cómo vamos a cerrar, pero yo lo que esperaría es que a cierre de año el volumen total emitido rondase los 9.000 millones de euros, que más o menos va a ser un 50% superior al del año pasado, y eso hará que el saldo vivo evidentemente esté por encima de los 5.000 millones de euros, ¿no? Que también se supondrá una subida importante, algo más del 40% respecto del cierre de diciembre del 18. Habrá nuevas compañías que llegarán al mercado previsiblemente y, por tanto, bueno, pues sí que vemos que el mercado va a continuar desarrollándose y ofreciendo soluciones de financiación a las empresas. Pues con ese dato del 50% nos quedamos. Muchas gracias, Gonzalo Gómez Redberto, por estar con nosotros, director general de BME Renta Fija, y hasta otra ocasión. Muchas gracias, Pablo. Ustedes pueden seguir informados de toda la actualidad de la bolsa y los mercados en estrategiasdeinversión.com. Muchas gracias.